Muy buenos días, en esta mañana. Que el Padre Yahweh pueda bendecirnos y darnos entendimiento y sabiduría para lo que todo que hagamos en esta mañana sea para honrar y santificar el nombre de nuestro gran Dios, ¿no? Muy bien, para alabar y bendecir. Y a medida que lo encontramos con la mayor reverencia, nos colocamos de pie. Que nuestro Padre Yahweh está a las puertas, ¿no? A venir a esta tierra, a llevar a su pueblo, a sus hijos, los cuales se han preparado para su encuentro. Con la mayor reverencia los invitamos, por favor, a colocarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Buenos días. Buenos días. Oramos. Amantísimo Padre, gracias te damos, Padre Yahweh, porque podemos alabar y venerar tu santo y noble nombre en esta mañana. Que el poder del Ruach HaKodesh esté en nuestras vidas y una bendición muy especial para cada uno de nuestros hermanos aquí presentes, para aquellos que están aquí, para aquellos que vienen en camino. Pedimos que la preciosura de sus pasos, para que el poder de tu Espíritu Santo, el poder de Dios pueda usarlos y pueda usarnos a cada uno
de acuerdo a nuestra capacidad. Porque tu santa palabra tiene poder para redimirnos y acercarnos hacia tu presencia. Quédate con nosotros y al abrir tu palabra, Padre de la gloria, queremos esa capacidad que viene de los cielos para poder entender, poder discernir y poder enseñar tu santa palabra. Gracias te damos, Padre de la gloria. Estos favores le pedimos sin mérito alguno, porque confiamos en tu Hijo Yahushua. Amén. 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 Muy bien. Yo creo que esta semana ha sido una semana de bendiciones para con cada uno de nuestros hermanos. Yo creo que el que tuvo alegría, el que tuvo tristeza, de igual manera, yo creo que es una bendición de Dios. Porque peor hubiera sido no haber tenido una prueba o un acercamiento hacia Dios. Si estamos alegres, busquemos e encomendémonos a nuestro Padre Celestial. Si tuvimos alguna prueba, gloria a Dios en las alturas, porque gracias a esa prueba podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial. La historia teológica nos enseña cada día que cada día se está terminando el tiempo y que cada día tenemos un acercamiento hacia el reino de los Shamaín y que por ende todos los seres humanos debemos darle gloria a Dios porque la hora de su juicio ha llegado. La Biblia también dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. Por lo tanto, les invitamos en esta mañana llena de bendición, llena de inspiración, para que abramos el libro Conflicto de los Siglos, el cual estaremos siendo impresionados con el mensaje de esta mañana. Por eso les invitamos a todos que el estudio de esta semana nos va a capacitar y nos va a enseñar a darnos cuenta el trabajo arduo que está haciendo el enemigo para opacar el mensaje de salvación. Apreciados amigos y hermanos oyentes, hoy es una decisión decisiva. Al estudiar las lecciones del conflicto de los siglos, porque en realidad es un conflicto entre el bien y el mal. Por eso les invitamos que no dejemos de estudiar la Biblia y el libro de profecía, porque al estar estudiando este hermoso libro tendremos el comienzo de cómo podemos prepararnos para el reino de los cielos. Y para desarrollar esta lección tenemos a nuestra hermana Juanita Ramos y a Josué Delgado, los cuales nos estarán impresionando con el estudio de esta semana. Por lo tanto, abrid nuestras mentes y vuestros corazones para el estudio e inspiración de esta mañana. Que el Padre Yahweh pueda bendecirnos y nos capacite para el estudio de hoy. Amén. Gracias. Buenos días, mis queridos hermanos. Nuestro Padre Yahweh los bendiga enormemente. Es un privilegio estar cada sábado aquí meditando, ¿no? Cada una de las líneas escritas, inspiradas por el Espíritu de Dios, ¿no? De nuestro Padre Yahweh, ¿no? Sabemos que en esta semana hemos tenido el estudio. ¿Quién recuerda, por favor, cómo se titula? Conflicto inminente. Exactamente, el conflicto inminente, ¿no? Vemos que, ¿será que todos estamos involucrados en este conflicto, mis hermanos? Sí. Claro que sí, ¿no? Todos estamos involucrados, por eso conflicto inminente, o sea, nadie se escapa de este gran conflicto que viene desarrollándose hace muchos años atrás entre el bien y el mal. En otras palabras, entre nuestro Padre Yahweh y nuestro enemigo que es Satanás, ¿no?
Bueno, vamos a ver en la página 370 del libro Conflicto de los Siglos, capítulo 37, el primer párrafo nos dice algo muy interesante. Dice, desde el origen de la gran controversia en el cielo, el propósito de Satanás ha consistido en destruir la ley de Dios. Solo con esta frase, mis hermanos, podemos analizar mucho, ¿no? ¿Qué dice? Que desde el inicio, ¿qué ha habido en el cielo? Un conflicto o una controversia, ¿no? ¿Y cuál ha sido el propósito de Satanás o del enemigo? Destruir la ley de Dios. Ese ha sido el propósito, ¿no? Incluso cuando estuvo, aún Satanás estaba en los cielos, él decía a los demás ángeles, fue una forma de hacer caer a los demás ángeles, diciendo que la ley de nuestro Padre Yahweh era demasiado dura y que no podía ser guardado, no podía ser obedecida o cumplida, ¿no? Para realizarlo se rebeló contra el Creador, o sea, contra nuestro Padre, ¿no? Y aunque expulsado del cielo, continúa la misma lucha en la tierra, ¿no? Ya hemos visto a través de cada uno de los capítulos que hemos estado analizando cada sábado, ¿no? Cómo el enemigo cayó aquí en la tierra y engañó y sedujo a la mujer y la hizo pecar, ¿no? Con las tentaciones que le dijo, o sea, como fue tentada Eva, y Eva cayó, ¿verdad? Engañar a los hombres para inducirlos luego a transgredir la ley de Dios, tal fue el objeto que persiguió sin cesar. Sea esto conseguido haciendo a un lado toda la ley o descuidando uno de sus preceptos. El resultado será finalmente el mismo, ¿no? Aquí confirma, ¿no? Lo que cada hermano de nuestra hermanos que están en otras congregaciones, ¿no? Incluso de qué dicen, que ya los 10 mandamientos fue abolido, que ya en la cruz, cuando murió nuestro hermano, que ella fue abolido, ¿no? Muchas cosas. Sí, que ya no es necesario guardar los mandamientos, ¿no? Así, ese concepto hay, ¿no? Pero nosotros sabemos que no es así. En cambio, otras denominaciones que dicen que el sábado era para los judíos y que ya para este tiempo ya no. Punto, manifiesta menosprecio por toda la ley, ¿no? Y vamos a ver qué nos dice en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, ¿no? Santiago, capítulo 2, verso 10. ¿Qué nos dice acerca de la ley de nuestro Padre Yahweh? Dice así, porque una persona que guarda toda la Torá pero falla en un punto es culpable de violarla toda. O sea, aquí lo que dice exactamente es que si nosotros podemos cumplir todo el resto de mandamientos, pero si nosotros fallamos en uno solo, nos hacemos culpables como que si estuviéramos transgrediendo toda la ley. Las matemáticas de Dios es distinta, ¿no? Siempre hemos escuchado lo mismo y lo mismo. ¿Qué dice? Que 10 menos 1 es 0. 0, ¿no? Es 0. O sea, ¿cumplimos todo o no lo cumplimos? ¿No? En su afán de desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió, mira esta palabra, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las Santas Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error no es más que la última batalla de la controversia que se viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora. Es la que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de Yahweh, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas y la tradición. O sea, este es el conflicto que hay, mis hermanos, ¿no? ¿Seguimos los mandatos de nuestro Padre Yahweh o seguimos las tradiciones de los hombres, ¿no? Por ejemplo, en este mes, ¿qué se celebra? En el mundo, según el mundo, y hasta en las iglesias adventistas lamentablemente lo celebran.
El día del amor y la amistad. ¿Cierto, no? Y San Valentín, cita, Josué, danos un poco, yo sé que tú te gusta mucho leer acerca de la historia. ¿De dónde viene esto de San Valentín? Es en honor a la diosa, al dios Cupido. Sí, a su madre, la diosa, si no me equivoco, es Afrodita. Sí, es en honor a ellos dos. Imagínense. Porque ellos eran los dioses del amor y también de la sensualidad. Imagínense, pero lamentablemente estas tradiciones están dentro del pueblo de nuestro Padre Yahweh. ¿Sí? Y fuera de eso también la adoración al dios Baal. Porque no olvidemos que 14 de febrero que se celebra, carnaval. Que miren cómo es, carnaval. Carne para Baal. Para Baal. Carne para Baal, ¿no? Miren cuántas personas se ahogan, cuántas personas se mueren en carnaval, ¿no? Sí, pues y a veces decimos, no, es que hay que aprovechar la fiesta y salirnos por ahí. Estamos participando en la misma fiesta. Claro, entonces debemos ya ir nosotros, nuestra mente, no dejamos llevar por lo que dicen los demás, sino por lo que nosotros, Dios nos va dando cada día esa capacidad para ir razonando, ¿no? Lo que está bien y lo que no está bien, ¿no? Eso, mis hermanos. Seguimos más adelante. Dice, los elementos que se coligarán en esta lucha contra la verdad y la justicia están ya obrando activamente. La palabra santa de Dios que nos ha sido transmitida a costa de tanto padecimiento, de tanta sangre de los mártires, no es apreciada debidamente. Imagínense, hermanos. Qué tristeza, ¿no? Como hemos visto a través de los capítulos anteriores del libro Conflicto de los Siglos, cuánto de nuestros hermanos reformadores dieron su vida para que esta verdad maravillosa esté en nuestras manos. Y nosotros la tenemos en casa, pero ni siquiera nosotros no la apreciamos. Dejamos a un lado, quizás nuestros libros están ahí empolvándose y no leemos, ¿verdad, mis hermanos? No leemos. Ni la misma Biblia, la palabra, ni la misma Biblia que es la palabra de nuestro Padre Yahweh, no la estudiamos, no la escudriñamos, ¿no? Entonces, mis hermanos, tenemos que dejarnos llevar por un escrito está y valorar esa sangre que derramaron los mártires para que esta verdad se mantenga pura. Seguimos con el párrafo número 3. Los grandes hechos de la creación como los presentan los escritores inspirados, la caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley de Dios son en realidad rechazados entero o parcialmente por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu independiente consideran como una debilidad el tener fe implícita en la Biblia. Piensan que es prueba de talento superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. O sea que en la actualidad en el mundo cristiano estamos viendo un movimiento, como se diría, de que, o sea, que la Biblia ya es algo que está quedando atrás, que es algo ya pasado y que debemos actualizarnos a nuestra era. Eso es lo que se dice en la actualidad. Y que por ende también la ley de Dios ya ha sido abolida, porque eso era, según como dicen, era para los judíos, para el pueblo de Israel. Y que nosotros, ya como estamos en otra era, en otro siglo, ya esa ley ya no es válida para nosotros, que porque Dios ya murió por nosotros y abolió la ley y nos perdona. Y lo que hace es esto, atraer a más personas a la religión, pero a una religión fácil. Ahí a la vez el camino angosto. Cogemos lo que nos conviene, lo más fácil, lo más cómodo, ¿no? La corriente. Y esto también adormece a los miembros, haciéndolos caer en una aparente calma. Piensan que los acontecimientos que suceden en el mundo nada tienen que ver con nosotros y con nuestra salvación, porque igual dicen que Dios nos perdona todo. Pero esto es muy peligroso porque si se adormecen y no están atentos a las señales, Satanás más fácilmente los engañará. Seríamos presa fácil, ¿no? El enemigo, se vamos a llevar por las corrientes
del enemigo, ¿no? Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos profesores y doctores dicen a los estudiantes que la ley de Dios ha sido cambiada o abrogada. Y a los que tienen los requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos, literalmente se los considera como merecedores tan solo de burla o desprecio, ¿no? Si una persona, digamos, en la época de que uno estudiaba, por ejemplo en mi caso, yo cuando estudiaba, ¿qué hacían? Se burlaban de uno, la forma como uno se vestía, la forma como lo que uno come, ¿no? Porque para una celebración que hacían, como si, por lo general en los colegios, en la escuela siempre celebran que la Navidad, que hagamos que el intercambio de regalos, que la comida, no, que hagamos, qué sé yo, una pierna de chancho. Sí, eso rinde, es muy rico. Entonces uno dice, no, es que no puedo participar. ¿Y por qué? Ay, tú eres aburrida, ¿no? Eso es lo que uno le dice, ¿no? O sea, lo ven a uno como bicho raro, como se dice aquí en el Ecuador, ¿no? Cuando uno no participa de las cosas de aquí del mundo, ¿no? Más adelante dice, al rechazar la verdad, los hombres rechazan ¿a quién? Al autor de ella, o sea, al autor de la ley. Al pisotear la ley de Dios, se niega la autoridad del legislador. Cuando nosotros no obedecemos la ley, los mandatos de nuestro Padre Yahweh, dice que estamos rechazando al mismo autor de la ley o al legislador, ¿no? Es tan fácil hacer un ídolo de las falsas doctrinas y teorías como tallar un ídolo de madera o piedra. Al representar falsamente los atributos de Dios, Satanás induce a los hombres a que se formen un falso concepto con respecto a él, ¿no? Eso es lo que hace Satanás, inducir a la humanidad a que se formen ídolos. No solamente puede ser ídolos de piedra o madera, no, ídolos también puede ser si nosotros nos vamos a las tradiciones del mundo, ¿verdad? Y así, Josué, por favor. Como por ejemplo el fútbol. Exactamente. La música. La moda también, ¿no? Por ejemplo, nosotras las mujeres podemos ser fácil, no, hoy que pones un poquito de maquillaje, no cae nada mal, si se ve bien un maquillaje, no. Cuando Dios dice no, es no, ¿no? Exactamente. Muchos han entronizado un ídolo filosófico en lugar de Yahweh, mientras que el Dios viviente tal cual está revelado en su palabra en Cristo y en las obras de la creación no es adorado más que por un número relativamente pequeño. Miles y miles deifican la naturaleza al paso que niegan al Dios de ella, mientras en forma diferente la idolatría existe en el mundo cristiano de hoy, tan ciertamente como existió sobre el antiguo Israel en tiempos de Elías. El Dios de muchos así llamados sabios o filósofos, poetas, políticos, periodistas, el Dios de los círculos selectos y a la moda de muchos colegios y universidades, y hasta de muchos centros de teología, no es mucho mejor que Baal, el dios sol de los fenicios. O sea, aquí claramente dice que en estos últimos tiempos la sociedad en general va a entronizar a un ídolo filosófico. ¿Y cuál sería este ídolo en la actualidad? No es una estatua o un ídolo físicamente que podamos ver, sino que es la doctrina de la Trinidad y de la tercera persona del Espíritu Santo. Porque al Espíritu Santo lo ponemos en un lugar más elevado que Dios mismo. Porque decimos que prácticamente la Biblia dice que podemos hablar en contra de Dios Padre o Dios Hijo, pero no se puede hablar nada en contra del Espíritu Santo, porque eso es el pecado que no tiene perdón, es lo que se enseña en la actualidad. Y se toma más atención al Espíritu y se pone al Espíritu en lugar de la obra que hace Yahshua. Se pone que el Espíritu Santo es el que intercede y nos convence, cuando el que hace esto es Yahshua y le estamos quitando el lugar. Pero eso está escrito. ¿Vale? El Espíritu Santo, eso está escrito. Pero ellos lo hacen diferente, porque eso no está escrito. Claro, Escrito está el que el Espíritu Santo intercede por nosotros, redarguye. Esa sería la energía simplemente, ¿no? Claro, Ese es el poder. el Espíritu Santo es el poder de Dios. Es la energía que nos da día a día. Claro, pero aquí están diciendo que no sé quién está enseñando que es más de solo ponemos el Espíritu, cuando vosotros
cuando el Espíritu, Padre, Hijo, Espíritu Santo son igualitos, ellos no tienen problema. No son Hoy es iguales. el tiempo del Espíritu Santo. Hoy. No son iguales. No son No, iguales. hermanos, yo creo que, bueno, la hermana dice porque eso le enseñaron a ella y eso me enseñaron a mí, ¿ya? Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios. Amén. ¿Cómo Exacto. podemos ¿Cómo imaginarnos, separar? ¿ya? ¿Cómo podemos imaginarnos que yo puedo blasfemar contra el Padre, contra el Hijo? No, exacto, es diferente. Y, es la y, misma cosa. y en lo que viene a decir que contra el Espíritu Santo no. Cuando yo digo blasfema contra el Padre, contra el Hijo, o sea, quiere decir que el Espíritu Santo es más que Dios. No. Cuando la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí. ¿Quién es el Dios? Mediador. El Padre, Yahweh es el Dios. ¿Cuál es el mediador? Yahshua. Exactamente. Es el Hijo de Dios. Ya. Por eso dice un Dios y Padre de todo. Exacto. Y al respecto a la pregunta que hizo la hermana, que son igualitos, pues vamos a tener el estudio del tema central ahora y vamos a demostrar con la Biblia que no son iguales, que no son tres personas. ¿Ya? No, Entonces vamos a ver eso, ¿no? Entonces continuemos para no perder el hilo del tema. ¿Ya? Repita esto, yo quisiera que repitan esto. Porque yo no estoy contra de nada, porque gracias a Dios yo he estudiado. Pero ustedes están diciendo lo que sea es contra la gente que está diciendo eso. Que está diciendo, poniéndole al Espíritu Santo más que todo. No, todavía no se han visto. ¿Me comprenden? Está bien, está bien. Yo estoy hablando por Ya, adelante. más adelante en el tema central vamos a explicar específicamente solo sobre ese tema. A ver, en el siguiente párrafo, en el segundo párrafo de la página 371 dice así: ninguno de los errores aceptados por el mundo cristiano ataca más atrevidamente la autoridad de Dios. Ninguno está en tan abierta oposición con las enseñanzas de la razón. Ninguno es de tan perniciosos resultados como la doctrina moderna que tanto cunde de que la ley de Dios ya no es más de carácter obligatorio para los hombres. Toda nación tiene sus leyes que exigen respeto y obediencia. Ningún gobierno podría subsistir sin ellas. Y es posible imaginarse que el Creador del cielo y de la tierra no tenga ley alguna para gobernar a los seres a los cuales creó. O sea, ahorita normalmente el mundo cristiano niega la existencia de la ley de Dios que esté activa para nosotros en este tiempo. Cuando debemos darnos cuenta, solo un ejemplo, ¿qué pasaría si aquí en nuestro país quitara todas las leyes para todos automáticamente? ¿Qué es lo que sucedería? La Constitución. Claro, que se eliminara la Constitución y todo tipo de ley que hay y que quedara libertad para que todo el mundo haga lo que quisiera, cada cual. Sería un caos. Sí, es un caos. Caos y desorden total. Claro, hubieran matanzas, de todo. Solo por Cada la cual ley de tránsito. impondría cada cual impondría su autoridad, su manera, le va a dar la gana, etc. Claro, y ahora imaginémonos cómo sería el universo en general si no hubiera ley. Claro. Ya hubiera sido un caos si el gobierno de Dios hubiera llegado a su fin, porque si no hubiera ley, todos los seres creados hubieran hecho lo que hubieran querido. De una u otra manera, pues la ley de Dios, de una u otra manera ha imperado. Sea de una u otra manera, ha imperado y ha servido como una atalaya para toda la gente. Claro está que unos son más obedientes que otros, pero siempre están ahí. Será que hasta el ateo dice, pues, ay Dios mío, cuando Sí, tembló, ¿no? exactamente. Entonces, por ahí también tenemos que manejar un poco nosotros. Hasta el que dice que no creo en Dios, no creo, pero rato de los apuros, Termina diciendo, ay Dios mío. clama al Padre. Ay, ya. Dios mío. Sí, hermano. Y si le vemos, por ejemplo, que la ley de Dios es una delicia para el ser humano, porque cómo pone las cosas para el bienestar de nuestra salud, para el bienestar de nuestra sociedad misma. Imagínense no ofenderles, cuidarles, ayudarles de unos a otros. Esa es una bendición más Pero hay grande. esta controversia que dicen que solo salvo por gracia. Ahí es cuando ellos están diciendo no, solo por gracia, no tengo que hacer nada, no hay ley. Pero yo les digo,
entonces usted puede matar, usted puede robar. Sí. Entonces ahí se le hace ver que sí hay una ley que hay que obedecer. Porque entonces, como ellos no saben, nos han enseñado el domingo, entonces ahora sí hay que meter este mandamiento que nunca nos han enseñado, que es el santo sábado. Por eso y lo que va a ser el punto de controversia que llega. Sí, a la ley y al testimonio, ¿no? ¿Por qué es el problema? Por ejemplo, si no, no nos quedamos, digamos, solo un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Imagínense cómo serían los hijos con los padres, ¿no? Faltarle el respeto, alzarle la mano, gritarle y hacer lo que quisiera como hijo, ¿no? Y también algo más, ¿no? Si no hubiera, como dice en Salmo 19, la ley de Jehová o la ley de Yahweh es perfecta que convierte el alma, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? La ley es el sello de autoridad del Padre Yahweh sobre nosotros. Así es. Y sabemos que sus mandatos son perpetuos, o sea, eternos, que incluso que hasta escribió con su mismo dedo, ¿no? Más acertado sería que las naciones aboliesen sus estatutos y dejaran al pueblo hacer lo que quisiese antes de que el legislador del universo anulase su ley y dejase al mundo sin normas para condenar al culpable o justificar al obediente. Queremos saber cuál sería el resultado de la abolición de la ley de Dios. El experimento se ha hecho ya. Terribles fueron las escenas que se desarrollaron en Francia cuando el ateísmo ejerció el poder. Entonces el mundo vio que rechazar las restricciones que Dios impuso equivale a aceptar el gobierno de los más crueles y despóticos. Cuando se echa a un lado la norma de justicia, queda abierto el camino para que el príncipe del mal establezca su poder en la tierra. Si recordamos en los capítulos anteriores que hemos estudiado, cuando hablábamos sobre la Revolución Francesa, si recordamos cómo fue eso. Cuando Francia se declaró oficialmente una nación que no creía en Dios y rechazó la Biblia y todo lo que tendría que ver con Dios. E incluso adoraron a la diosa de la razón, que ellos inventaron en aquel entonces. El país llegó a un caos tremendo y lo que conllevó fue casi a su destrucción completa. En aquellos tiempos Francia era una de las naciones más grandes y poderosas de Europa. Y pasó de ser eso a la nación que vemos en la actualidad. O sea, hoy en día igual tiene poder, pero ya no es lo mismo que antes. Antes era una nación más grande y con más territorios, era una de las más poderosas. O sea, y se redujo tanto que su territorio se disminuyó al territorio actual que vemos hoy, porque antes era mucho más grande. Y no solo eso, sino que dentro del país hubo una gran conmoción, se desataron miles de matanzas, incluso se llegó a poner la ley que era con la guillotina, que cualquiera que traicionase a la república iba directamente a la guillotina, porque todos dejaron de un lado los principios bíblicos y se fueron según lo que dictaba sus deseos o sus pensamientos. Y esto llevó al país a un caos tremendo, a masacres indescriptibles prácticamente, porque fueron de un horror fatal. Entonces vemos como si nos apartamos de la ley de nuestro Padre Yahweh, es un caos completo, ¿no? Ya, en el siguiente párrafo dice lo siguiente: siempre que se rechazan los preceptos divinos, el pecado deja de parecer culpa y la justicia deja de ser deseable. Los que se niegan a someterse al gobierno de Yahweh son completamente incapaces de gobernarse a sí mismos. Debido a sus enseñanzas perniciosas, se implantan el espíritu de insubordinación en el corazón de los niños y jóvenes, de suyo insubordinados, y se obtiene como resultado un estado social donde la anarquía reina soberana, al paso que se burlan de la credulidad de los que obedecen las exigencias de Dios. Las multitudes aceptan con avidez los engaños de Satanás, se entregan a sus deseos desordenados y practican los pecados que acarrean los juicios de Dios sobre los paganos, ¿no? Entonces sería un caos completo, ¿no? Dice que niños, jóvenes, o sea, todo haríamos lo que más quisiéramos, ¿no? Si nos dejamos llevar por lo que nosotros queramos. Pero sabemos que la ley es
¿Qué es la ley para nosotros, mis hermanos? ¿No? A ver, José, ¿qué es para tú la ley de nuestro Padre Yahweh? El sello de autoridad que tiene Dios sobre nosotros y también lo que pone orden y garantiza también el bienestar de sus criaturas creadas. Claro, también dice que la ley es el ayo que nos conduce al Padre, ¿no? Porque si no hubiera ley, no necesitaríamos de nuestro Padre Yahweh, porque, o sea, si no hubiera ley, no supiéramos que es pecado, ¿no? A través de la ley reconocemos en qué estamos fallando. Es como cuando vamos a un espejo, antes de nosotros salir, nos vemos un espejo, ¿verdad? Si estamos bien arreglados, si la blusa está bien abotonada, o la camisa, ¿no? Todo eso nos vemos en un espejo. Así es la ley. La ley. Exactamente. Y cuando Pablo dice la ley es el ayo, dice la ley es el camino el cual nos conduce a Cristo. La ley es como el espejo que te hace ver dónde estás desarreglado o dónde te falta arreglarte. Entonces eso es la desobediencia para recoger desobediencia. Rechacen enteramente los límites impuestos por la ley divina y pronto se despreciarán las leyes humanas, ¿no? O sea, si nosotros como siervos de nuestro Padre Yahweh enseñamos que no es necesario obedecer los mandatos de nuestro Padre, o bueno, si podemos cumplir, si podemos guardar el sábado, no pasa nada. Si lo guardamos o no lo guardamos, da igual. No, tenemos que ser, como dice nuestro Padre, sí o no. O sea, obedecerlo o no lo obedecemos. O sea, frío o caliente, pero menos tibio, porque seremos vomitados de su boca, dice clarito en Apocalipsis, ¿no? Entonces, la ley de Jehová es perfecta. Solo démonos cuenta ahorita que el mundo en sí no se ha declarado completamente en oposición a la ley de Dios, cómo ha subido los niveles de violencia y de cosas ilícitas en nuestra sociedad. Ahora imagínense a qué nivel llegaremos cuando el mundo oficialmente rechace la ley de Dios, declarando oficialmente que la adoración se debe hacer en un día falso. Imagínense al nivel que llegaremos. Si ahorita que se desprecia parcialmente la ley de Dios, que no todos la han despreciado, cuando la mayoría la desprecie, primeramente que desprecien la ley de Dios llevará a que desprecien también las leyes terrenales. Y ahí es que va a venir una gran crisis para todos. Porque el mundo, o sea, el mundo, la sociedad va a creer que todas las leyes, o sea, ya no sirven y que no importa. Van a llegar al nivel de querer hacer cada cual lo que le plazca y lo que quiera hacer en el momento que lo quiera hacer. Y eso va a ser culpa de los líderes religiosos y políticos, porque ellos mismos van a enseñar al mundo que la ley de Dios no tiene validez. Y eso es lo que llevará a la sociedad a este caos en el final, en el tiempo del fin. En la siguiente página, en la 372, segundo párrafo, lee por favor. ¿Qué nos dice? La doctrina de que los hombres no están obligados a obedecer los mandamientos de Dios ha debilitado ya el sentimiento de la responsabilidad moral y ha abierto anchas las compuertas para que la iniquidad aniegue el mundo. La licencia, la disipación y la corrupción nos invaden como ola abrumadora. Satanás está trabajando en el seno de las familias. Su bandera flota hasta en los hogares de los que profesan ser cristianos. En ellos se ven la envidia, las sospechas, la hipocresía, la frialdad, la rivalidad, las disputas, las traiciones y el desenfreno de los apetitos. Todo el sistema de doctrinas y principios religiosos que deberían formar el fundamento y marco de la vida social parece una mole tambaleante a punto de desmoronarse en ruinas. Como vemos, Satanás, por medio de esto que dice que la ley no está en vigencia, está trabajando activamente incluso en los que profesan ser cristianos. Porque debido a aquellos creen que la ley ya no está en vigencia, llegan a hacer actos inmorales y cosas que no están de acuerdo a la ley de Dios. Y actúan igual que una persona mundana que no conociera la Biblia o la palabra de Dios. También, como hemos visto últimamente, ahorita los tribunales ya no son tribunales de justicia, porque prácticamente lo que manda en la justicia actual es el dinero y la corrupción. O sea, el soborno, ¿no?
Sí, el soborno. Por eso hasta la misma, ¿cómo es representada la justicia? La justicia ciega está como una balanza. Nada. O sea, nada más, claramente el mensaje que se da con esto es muy claro. El que gana, el que tiene la justicia es el que más da. Hermano, pero hay una cosa que, bueno, también el que hace soborno es malo, porque mire, por ejemplo, la policía tiene un sueldo y depende de cómo un policía y ellos quieren darle plata. Entonces, eso es malo, también hacer Claro, pues, ¿no es cierto? Esa es la el justicia culpable ciega. del que mata a la oveja que volteará la pata de ella. Exacto. Porque a veces nosotros somos cristianos, pero siempre se ve eso, entonces hay que enseñarnos que eso es malo. Por ejemplo, siempre dicen, no le dé nada al policía a la persona, pero no, porque no le lleve a lo que sea, ya le da plata. ¿Y quién hace que nosotros mismos hacemos? Claro. ¿Ya? Por eso es que el mundo Por eso está hay que como ser está en la bien actualidad. Preciso. Por ejemplo, Eso es lo que si tú haces nada malo, ¿no? viene un delincuente y nos ofrece algo, sabemos que Le compramos. le compramos y somos Malo. cómplices del acto que Exacto. hizo esta persona, ¿no? Estamos participando del robo también, ¿no? Sí. Al comprarle. Tanta Así cachinería es. que hay. Ujú. ¿Y Así quién es hace? nomás. Por eso no tenemos que estar apercibidos los cristianos que queremos la salvación. Que hacerlo eso es malo. Entonces, vamos al tercer párrafo de la página 372, dice: los tribunales están corrompidos, los magistrados se dejan llevar por el deseo de las ganancias y el afán de los placeres sensuales. La intemperancia ha obcecado las facultades de muchos, de suerte que Satanás los dirige casi a su gusto. O sea, ¿quién dirige todo esto? El enemigo, ¿no? Los juristas se dejan pervertir, sobornar y engañar. La embriaguez y las orgías, la pasión, la envidia, la mala fe, bajo todas sus formas se encuentra entre los que administran las leyes. ¿Qué dice en Isaías 59:14? Busquemos, mis hermanos, en nuestras Biblias. Isaías 59:14. Ya tengo. Sí, hermana, por favor. Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza y en la equidad no pudo venir. Entonces vemos cómo la ley está muy lejos. Pues dice así: la justicia se mantiene a lo lejos por cuanto la verdad está caída en la calle y la rectitud no puede entrar. O sea, queda a un lado la justicia, ¿no? En otras palabras. Cuando se rechazó, se negó. Así es, ¿no? La iniquidad y las tinieblas espirituales que prevalecieron bajo la supremacía papal fueron resultado inevitable de la supresión de la Sagrada Escritura. Una pregunta: pero ¿dónde está la causa de la incredulidad general, del rechazamiento de la ley de Dios y de la corrupción consiguiente bajo el pleno resplandor de la luz del Evangelio en esta época de libertad religiosa? Ahora que Satanás no puede gobernar al mundo negándole las Escrituras, recurre a otros medios para alcanzar el mismo objeto. Destruir la fe en la Biblia responde también a su designio como destruir la Biblia misma, insinuando la creencia de que la ley de Dios no es obligatoria. Empuja a los hombres a transgredirla tan seguramente como si ignorasen los preceptos de ella, ¿no? Eso es lo que hace Satanás. Antes, ¿de qué forma actuaba Satanás? En el oscurantismo, ¿de qué forma? Les quitaba la Biblia. Les quitaba la Biblia. El que tenía una Biblia en la casa era pena de muerte. El que sabía que tal persona tenía una Biblia, pena de muerte. Pero y ahora tenemos la Biblia en nuestras manos. Y ahora hace que el mundo la rechace. Que diga que ya es un libro pasado de moda y anticuado. Entonces, sí, que Satanás busca una forma y otra para apartar la palabra de nuestro Padre Yahweh de nuestro camino y así nos descarriemos y no sigamos sus preceptos, ¿no? Las organizaciones religiosas de nuestros días se han negado a prestar atención a las verdades impopulares claramente enseñadas en las Sagradas Escrituras
y al combatirlas han adoptado interpretaciones y asumido actitudes que han sembrado al vuelo las semillas del escepticismo. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Y cuando se le presenta al pueblo la obligación de observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día, y como único medio de librarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mismo a medida que adelante la reforma respecto al sábado. De esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia al cuarto mandamiento se volverá casi universal. Ahí está la ley dominical, ¿no? Sí. Es lo que está diciendo. ¿Ves cómo es importante? Y las religiones en la actualidad, cuando aceptan la inmortalidad del alma, o creen también que, por ejemplo, cuando nosotros morimos, que vamos al cielo o al infierno, desde el momento que nosotros aceptamos eso, nos hemos puesto vulnerables a los engaños del espiritismo, porque ya no tendríamos ninguna protección contra eso. La doctrina que enseña que los muertos tienen espíritus y que andan vagando por ahí es una doctrina muy peligrosa, porque en los últimos tiempos, como sabemos, espíritus de nuestros seres queridos que han fallecido se aparecerán entre nosotros y nos dirán que la ley de Dios ha sido cambiada. Según ellos van a afirmar que vienen desde el cielo, y muchas personas les van a creer. Incluso muchos de nosotros, siendo adventistas, vamos a creer en esos engaños. Por eso, ¿qué dice Mateo 24:4? Mirad que nadie os engañe. La palabra de nuestro Padre es tan clara. Mire, y eso es tan fuerte porque la gente a veces se por la nariz y siempre que les festejan el día que se murió. Que hacen, imagínense, eso es terrible. La novena, manada. Sí, Lo manada. sí, porque ellos quieren demasiado a sus padres. No, también hay no recuerdo el nombre, pero hay un pueblito en Manaví, creo que se llama Los Ceibitos, ahorita me acordé. Sí, en la televisión vi el otro día un reportaje que allí hay en cierta época del año, a los muertos también se les hace un banquete. Sí. Les hacen comida y todo y les dejan ahí. Aquí también en Ecuador, y así mismo también hay en México también se les hace eso. Les van a dejar a la tumba comida. El día de los difuntos, justamente. Claro, también ayer. Ahí, Sí. Solamente mi pregunta es si ahí quién está el caso de Morado. ¿Qué tal con hambre? Yo digo que alguno que sepa la verdad y que no se desperdicie esa comidita. Tantas personas que hay en la Los calle. perros Ellos hacen los vivos comen, ¿no? Los animalitos. Comen los vivos. No, pero los indios del oriente, me acuerdo, era yo pequeña, y ellos ponían en las tumbas y nosotros nos íbamos a comer lo que veíamos, carne asada, las yucas. Yo pasé por una tumba de unos colorados y encontré yo así que estaba los panes esos duros. Seguramente al finado le ha sabido gustar esos pancitos duros. Sí, Y ahí lleva ella la tenía, comida sí, preferida. ya le gustaba, ahí está. Con una botellita de cola y el pancito duro. No nos olvidemos de las dinastías egipcias, Ramses. Recientemente se descubrió que tuvo todo un séquito de seguidores, con caballos, con todo. Sí, o sea, esto viene ya De de años, ¿no? Satanás engañó de diferentes Es formas. paganismo, eso es paganismo. Claro. Por ejemplo, lo que usted dice, hermano, de los egipcios. O sea, ellos tenían la creencia de que cuando una persona moría y pasaba al más allá, incluso llevaba el cuerpo. Y le sacaban ciertas partes del cuerpo y los ponían en vasos sagrados, porque eso era como ofrenda para los dioses. Y en las tumbas, por eso es que eran prácticamente como palacios esas tumbas, porque ese iba a ser su casa allá en el más allá, y ahí le metían la ropa, o las sillas, el juego, o sea, todo lo que había estado, claro, todo lo que había estado en contacto con esa persona mientras estaba viva, se lo metían ahí en la tumba. Hasta incluso los sirvientes tenían que suicidarse cuando su amo moría para servirle en el más allá.
Esa era la creencia que ellos tenían. Y así muchas religiones paganas creían eso. Imagínense cómo Satanás distorsiona todo, ¿no? Todo distorsiona lo que está escrito. Y él no se cansa, mis hermanos, él no se cansa. Él no se cansa de cambiar lo que está escrito, cambiarlo totalmente, ¿no? Hay una fecha, por ejemplo, aquí en Manaví, de San Pedro, San Pablo. Ah, sí, Ya. Y una señora fue a arrendar en mi casa. Y esa noche ya veía que venía gente. Y es algún festejo de ser. Y a la medianoche, todos ya medio desnudos, con unos tanques de agua en el garaje. Yo me quedé esperando a ver qué van a hacer. Y se bañaban. Porque dice que eso les rejuvenece la alma y se rejuvenece todo. Entonces se bañaban y en la calle se echaban agua y todo, y adentro era un caos. Yo digo, ¿para qué hicieron eso? Tienen que pagar del agua. Se va a rejuvenecer el alma. ¿Por qué cree que yo soy bien jovencita? Dice, vea, 70 años tengo, estoy bien joven. Eso es Un mito que tiene. pero celta. Los celtas practicaban eso para la juventud. Se visten todos de blanco y comienzan a danzar debajo de una... También van al río de Vilcabamba a bañarse. Claro, sí, eso viene de los celtas. Los celtas creían que todos los elementos de la naturaleza tenían vida, que eran espíritus que ayudaban a los seres humanos. Cada vez queda una mirada de tantas cosas. La creación, ¿no? Inclusive en la Biblia, cristiana está, dice que Jesús estuvo muchos años ahí donde los celtas mientras crecían, porque ellos saben muchas cosas más que los sabios. Mentira. Sabemos que siempre el enemigo distorsiona todo. Bueno, seguimos en la página 373, segundo párrafo. Dice, sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe acecharse en gran parte a la violación del así llamado Día del Adón, o sea, Día del Señor, que es el domingo, ¿no? Dicen ellos. Y que si se hiciese obligatoria la observancia de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. O sea, esta misma clase de personas que promueven toda esta clase de ritos espiritistas y falsas enseñanzas son los mismos que dicen que la corrupción en nuestra sociedad es porque se ha despreciado el día del Señor. Pero fuera bueno que ellos aceptaran el verdadero día, el séptimo día, pero no. Ellos se atreven a poner otro día que es inventado por ellos a su conveniencia, que es el día domingo. El día domingo ellos quieren que, dicen, o sea, van a tener el argumento de que si la observancia del domingo se hace obligatoria para todo el mundo, la inmoralidad y la violencia en nuestra sociedad va a mejorar, porque ahí vamos a estar más en comunión con Dios. Aunque aparentemente esto parezca algo bueno, o sea, viene tras de sí un propósito oscuro, porque es Satanás, es Satanás el que dirige esto, porque lleva a la gente a la perdición. Pongámonos en el siguiente ejemplo. Por ejemplo, si nosotros tenemos un veneno que con solo, digamos, con unas gotas puede matar a una persona, si nosotros lo ponemos con alguna fruta o algún alimento sano, ¿será que deja de ser veneno y deja de ser peligroso? No, ¿verdad? Se vuelve incluso hasta más peligroso, porque aparenta ser algo sano y cualquiera puede comerlo y sin darse cuenta puede morir. Y de esa manera actúa Satanás. Él siempre se camufla en algo, ¿no? Recordemos cómo engañó a Eva. Se introdujo en el animal más hermoso que nuestro Padre Yahweh había creado, en la serpiente, ¿no? Para llamar la atención. Así es el enemigo, ¿no? Algo, digamos, algo que parece... O sea, algo que es malo lo hace parecer. Lo que no es no. Exactamente.
Dios dice no, pero nos dicen que hay que guardar el domingo también por la tierra, por el medio ambiente, que hay que sacar ese día para la familia, que para estar más en comunión con Dios. Ese movimiento ya se está viendo en nuestros días. O sea, la ley está, lo que no se Dice, el ejecuta. único día que se descansa, dice, con la familia, dice. Eso tienen que esa decir. costumbre que adquirieron y es un poco difícil, ¿no? Parece que enseñarlo. Merced. Así es, van poniendo poco a Esta poco. parte de aquí, ¿por qué no terminas de leer? Esto se sostiene especialmente en los Sí, Estados estaba Unidos, olvidando esa parte. Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo, o sea, el sábado, se ha predicado con más amplitud que en ninguna otra parte. O sea, como que dice, en los Estados Unidos todavía lo mantienen el sábado. O sea, en Estados Unidos es uno de los países más favorecidos porque ahí la verdad del sábado ha sido predicada Siempre. con más amplitud que en otros países, que en cualquier otro lado. Porque recordemos que esta nación fue tan favorecida que los fundadores de esta nación fueron protestantes. O sea, todos ellos tenían conocimiento de los verdaderos fundamentos de la Biblia. Incluso recordemos, la iglesia adventista surgió en este país también. Sino que lamentablemente este mismo país que con toda la luz y la verdad ha tenido desde su fundación, va a ser el mismo país que va a promulgar la ley dominical y la va a promover hacia los demás países. Y así mismo será, porque no va a ser solo Estados Unidos que va a tener conocimiento del sábado. Porque ahorita en la actualidad en todo el mundo se conoce muy bien que el sábado es el día que Dios dejó en su palabra. Ahorita con varios medios de comunicación, con las redes sociales, los periódicos y todos lados, ya todo el mundo sabe que el sábado es el día de nuestro Dios. El día que nuestro Padre Yahweh dejó para que guardemos y lo honremos en ese día. Y el mundo, aún sabiendo, va a coger y va a imponer la observancia del domingo, teniendo en sí toda la verdad. Hasta los lunes dentistas, séptimo día del día del Cualquier día es, dice que todo depende de que. Sí, hoy dice, no todos los días son de Sí, Dios. los testigos, sí, de todos los días. Entonces, sabemos que nuestro Padre por algo se paró, ¿no? ¿Qué hizo con el sábado? Lo bendijo. ¿Qué más? Reposó y lo santificó. Y santificó, ¿no? 3 cosas. Así es. Ahora en estos últimos días, el mundo no va a tener, en el día final el mundo no va a tener excusa de que no conoció sobre el sábado, sobre las verdades. Porque ahorita, sea como sea, las verdades llegan a cualquier parte del mundo. Por ejemplo, ya no es como antes que para uno enviar, yo que sé, una carta con un mensaje demoraba meses o incluso años cuando era lejos la distancia. Ahorita tenemos las redes sociales, el internet, todo. O sea, la verdad está llegando a todas partes. Llega lo más rápido. Se está cumpliendo lo que dice Mateo. Y Yo será escucho- predicado. Hermana, yo de Perú hay un hermano, un señor que predica, y él habla ejemplo del día. Dice, hoy es segundo día, él sabe el séptimo día, pero el ejemplo aquí es, dice martes, dice así día. Entonces, se está escuchando que ya no es domingo. Sí, hay mucho Ya todos predicador. Aunque no sé de acá, lo que sea, pero ya todos están sabiendo. Aunque no sean adventistas del séptimo día, saben que es el Así día es. y lo habla. En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Entonces aquí me viene a la mente que hay muchas congregaciones que dicen, no, que el agua santa, o Claro, hay una qué sé iglesia yo. X que dice Sí, eso. entonces, Por eso no lo vamos a mencionar. imagínense, ¿no? ¿Hasta dónde? Pero ¿quién actúa ahí haciendo el milagro? Es Satanás, para que muchas personas vayan y crean, ¿no? Es que hay que diferenciar espíritu, hay de Satanás y espíritu de Dios. Exactamente, sí. O sea, ahí es la confusión del espíritu, también del Le pagan espíritu. a unas personas para que finja, para que vea la gente que. Claro. Sí. No, incluso en la actualidad
también, o sea, hay gente que dice que se ha curado y no se ha curado, pero en la actualidad también se está viendo gente que de verdad, o sea, tenía una dolencia y después son curadas. Es que el poder de la mente es grande. Si uno piensa, Claro. no, ya estoy sano, ya me curé. Claro, o sea, puede estar curado, puede dejar de sentir la dolencia. O sea, de verdad, Satanás también puede hacer milagros y sanar a una persona. Claro, pero debemos darnos cuenta que de qué naturaleza es este milagro. Porque los milagros de Satanás también existen. Él también lo hace para que la gente acuda. Por ejemplo, si una persona cree en una imagen y va y se arrodilla con toda fe, ahí actúa el poder del enemigo, ¿no? Para que esa persona se aferre más a esa imagen y crea y vaya ante esa imagen y le pida en lugar de pedir directamente al Padre Yahweh. Así es. Trabaja el enemigo, ¿no? El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como débiles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra, pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor. En la actualidad, el espiritismo hace parecer que Satanás es un aliado para nosotros, que está trabajando en favor nuestro por medio de estos falsos milagros. Y lo que en realidad él está haciendo esto es nada más una apariencia, una pantalla que él pone, mientras por las espaldas él está causando guerras entre los países. Por ejemplo, ¿qué vemos cuando el Papa sale en la televisión a dar los discursos? Él habla sobre paz, sobre la unidad, sobre la unidad y el amor entre hermanos, es lo que él habla. Pero por detrás, él es el que está organizando todos estos conflictos, él está detrás de todo esto. Detrás de, por ejemplo, el conflicto que actualmente está entre Rusia y Ucrania, que también involucra a todas las potencias mundiales. Él es quien está detrás de todo esto. O sea, aparentemente habla como que si él trae un mensaje de paz y que es una buena persona, pero él está prácticamente provocando las guerras. O sea, Satanás actúa por medio de este señor. Sabemos que él, como dice en 2 Tesalonicenses 2:4, él se sienta en donde? En el trono de nuestro Padre Yahweh, para que le adoren, haciéndose pasar por Dios, ¿no? Sabemos que y quieren que lo adoren y lo reverencien. Al par de que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas las enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastre al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando, ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades del mar y la tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones y en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Ahorita se me vino también a la mente lo que decía, lo que pasó en esta semana, mis hermanos. ¿Qué pasó, mis hermanos? ¿Sí han visto la noticia? En Turquía. ¿Qué pasó? Terremoto. Dice que es la obra del enemigo, porque él quiere que muchas personas vayan al descanso sin haber conocido este mensaje, ¿no? Esa es la palabra. La gente no se pierda. Claro, y son provocados. O sea, también a la parte debemos entender que Satanás actúa por medio de estas personas que son la élite mundial. El plan de ellos es reducir la población, que coincide justamente con el objetivo de Satanás. El objetivo de Satanás, al ellos reducir la población, Satanás está quitándole la vida a muchas personas que no se han preparado y no se salvan. Ese es el objetivo que él tiene, llevarse a más almas para sí, porque él ya sabe que está perdido y no quiere perderse solo. Y actúa por medio de todo esto para llevarse a más almas con él.
para que más almas se pierdan junto con él, así como él ya está perdido. Y como sabe que el mundo, el cristianismo está dando la palabra, no tenemos de rápido, que lleguemos. Claro, por eso miren, este terremoto que pasó hace poco fue en horas de la madrugada, donde la mayoría de la gente estaba durmiendo. ¿Y cuánta gente murió sin haber aceptado la palabra, a Dios como su Salvador? ¿Cuánta gente prácticamente se perdió allí? Y forma un caos completo. Aparte del terremoto que pasaron, miles de personas. Aparte de eso, imagínense que está un frío tremendo. Un frío tremendo, entonces. La maldad es terrible, ¿no? Sí. Le hizo invierno todavía. Es un ser terrible. Sí, él no tiene compasión de nadie, ¿no? Pero igual no debemos olvidarnos que aunque Satanás tenga poder, Dios también actúa. Como por ejemplo, no sé si ustedes vieron el reportaje que un bebé recién nacido había permanecido varios días bajo los escombros de un edificio. 80 horas. 80 horas bajo un bebé de 10 días de nacido. Y es un milagro que haya sobrevivido ahí. Claro. O sea, a pesar de toda esta destrucción, vemos la mano poderosa del Padre Yahweh, ¿no? Sí. Muchos niños fueron rescatados, personas adultas, que se imaginaban que ya estaban muertos, pero de ahí salieron, ¿no? Entonces vemos, o sea, está la mano del enemigo, pero Dios pone su mano poderosa también ahí, ¿no? En la página 375, el primer párrafo. Y luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que le sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Y así se repetirá la acusación hecha antiguamente al siervo de Dios y por motivos de la misma índole. Y sucedió luego que Acab vio a Elías que le dijo: ¿estás tú aquí, perturbador de Israel? A lo que respondió: no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre por haber dejado los mandamientos de Yahweh y haber seguido a los Baales. Primera de Reyes 18, versos 17 al 18. Cuando los falsos cargos se hayan despertado la ira del pueblo, este seguirá con los embajadores de Dios una conducta muy parecida a la que siguió el apóstata Israel con Elías. Por ejemplo, recordemos qué pasó en este tiempo con el profeta Elías. Por medio de Dios, Satanás actuó por medio de Jezabel, la esposa del rey Acab, que trajo la idolatría a Israel. Y todo Israel cayó en la apostasía, y el profeta Elías era el que les advertía y los amonestaba. Y él terminó siendo odiado por la mayoría del pueblo, porque decían que él era el perturbador de Israel, el que causaba las desgracias para la nación, cuando eran ellos mismos los que estaban causando toda esa calamidad con sus conductas. Lo mismo volverá a pasar en los tiempos finales. Los que estemos guardando la ley de Dios seremos acusados de ser los perturbadores o los que causamos la desgracia sobre el mundo, cuando en realidad el mundo va a traer sobre sí mismo la desgracia al despreciar la ley de Dios y adorar y guardar un día falso. Como dice por ahí, la historia se va a volver a repetir, ¿no? La historia se va a volver a repetir, ¿no? Nos causarán de que va a haber cada uno de los desastres por culpa de quién, de aquellos que guardamos los mandatos de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Se va a volver a repetir la historia, ¿no? Solamente es cuestión de cada uno de nosotros, mis hermanos, mantenernos firmes, ¿no? Firmes en lo que creemos, en el mensaje que se nos fue entregado.
dice la palabra de nuestro Padre Yahweh, ¿no? Bueno, mis hermanos, el tiempo se ha ido tan rápido. Para la otra semana tenemos, mis hermanos, el capítulo 38, que titula Nuestra única salvaguardia, ¿no? Entonces, mis hermanos, estudiemos en casa, porque aquí sabemos que el tiempo es corto. Estudiemos cada uno. Capítulo 38. 38 nos toca la otra semana. Nuestra única salvaguardia, la página 377, ¿no? Entonces, mis hermanos, gracias por su atención y estemos cada día alerta.